ustedes? Bienvenidos a este segmento de CNN Chile, en que hoy tenemos un entrevistado de lujo. Viene invitado a nuestro país por la Cátedra de Humanidades de la Universidad Diego Portales, alguien que no requiere mayores presentaciones. Bienvenido a CNN Chile, Mario Vargas Llosa. Muchas gracias. Entre otras cosas, entre otras actividades, a presentar este libro, el nuevo libro de Mario Vargas Llosa, Cinco Esquinas, un libro que revisita una época muy particular de la historia del Perú, la década de los 90, el fujimorismo. ¿Por qué volver a esa época? Porque creo que el tema que es central en la novela es un tema de mucha actualidad, por desgracia, en el mundo entero, que es el del periodismo amarillo, del periodismo de escándalo, que siempre existió, pero era un periodismo más bien marginal y que creo que ha ido alcanzando protagonismo en nuestra época, y durante el fujimorismo tuvo una función política central, porque Montesinos, que era el hombre fuerte de Fujimori, utilizó el periodismo amarillo para impedir o para castigar las críticas al régimen. Utilizaba estos pasquines escandalosos para bañar en el ridículo, en la mugre simplemente a los críticos del régimen, y esto tuvo efectivamente un poder coercitivo muy grande. Y creo que pocas veces una dictadura ha utilizado de una manera tan sistemática el periodismo de escándalo, el periodismo amarillo, como arma política para atajar o desnaturalizar las críticas que recibía, ¿no? Ya vamos a volver al tema del periodismo amarillo. Me quiero quedar en la época de Fujimori, porque hoy es un tema que también tiene tremenda actualidad en el Perú. La hija de Alberto Fujimori acaba de ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Perfecto, sí. ¿Qué ha pasado en Perú que el fujimorismo parece revivir de alguna manera o parece nunca haber muerto? Mire, creo que hay dos razones que explican el triunfo de Keiko Fujimori en estas elecciones. En primer lugar, los medios extraordinarios con los que cuentan. La dictadura fue, entre otras cosas, muy corrupta y robó como no hay precedentes en la historia del Perú. Entonces cuentan con medios extraordinarios y han empapelado prácticamente de propaganda el país entero, y es un factor importante pues en una campaña presidencial. Y de otra parte hay un mito que ha creado el fujimorismo, sobre todo a través de los medios de comunicación que controla, que Fujimori nos libró del terrorismo, que Fujimori nos libró de la inflación. En realidad el régimen fue tan terrorista como fueron los terroristas del Sendero Luminoso, del régimen, o el movimiento Tupac Amaru. El régimen practicó el terrorismo para combatir el terrorismo, de tal manera que los horrores, como decretó la Comisión de la Verdad, que estudió rigurosamente las acciones de este periodo, llenó de sangre y de cadáveres el Perú, tanto el terror, digamos, declarado como el terror encubierto, el terror de Estado. Pero de todas maneras los dictadores siempre dejan una coleta política, todos, Sánchez Cerro, Odría, Velasco Alvarado, que dura un cierto tiempo, y es el caso del fujimorismo, pero mi esperanza es que en esta segunda vuelta Keiko sufra una derrota y gane Pedro Pablo Kuczynski, que es un hombre que tiene muy buenas credenciales, es un político muy respetable, con sobre todo una trayectoria democrática. Creo que sería una gran desgracia que ganara Keiko Fujimori, porque sería como una legitimación a posteriori de la dictadura. Se abrirían las cárceles, todos los fujimoristas que están presos por asesinos, por ladrones, saldrían de los calabozos al poder. ¿El propio Alberto Fujimori sería liberado? Sin ninguna duda. Ella dice que no, pero ¿quién le puede creer, no es cierto? Ella ha sido siempre una hija muy obediente, una gran colaboradora de su padre cuando estaba en el gobierno. Así que sería una gran tragedia, sería la reivindicación de una de las dictaduras peores que hemos tenido, ¿no? ¿Qué pasa con las democracias latinoamericanas? Que suele haber no solamente muchas veces una cierta coleta, como decía, ¿no? que supera las dictaduras, sino también parece haber una cierta manga ancha al electorado con respecto a la corrupción. Esta frase tan repetida de que robó, pero al menos hizo algo por el país, que lo he escuchado también de algunos peruanos hablando de la época de Fujimori. ¿Hay una cierta manga ancha en Latinoamérica con los corruptos? Yo creo que habría que diferenciar dos cosas. Creo que desde el punto de vista político en América Latina hay un progreso considerable, sobre todo si nos retrocedemos a 20, 30 años atrás, cuando América Latina solo tenía dictadores de un extremo a otro, ¿no es verdad? Eso ha cambiado. Hoy día tenemos
con las excepciones pues de Cuba y Venezuela, tenemos regímenes democráticos, nacidos de elecciones más o menos limpias, y creo que hay unos consensos a favor de la democracia que no ha habido en el pasado, y eso es un gran progreso, ¿no? Ahora, la corrupción sí, desgraciadamente, es el gran flagelo de las democracias, pero lo que es interesante es que hay una movilización muy grande. El caso de Brasil me parece muy sintomático, un rechazo, ¿no?, de la opinión pública muy fuerte contra la corrupción, una intolerancia creciente que creo que es muy positiva, porque sin ninguna duda la corrupción es una lacra que puede socavar desde adentro las instituciones y hacer que las democracias, pues aunque existan como una fachada, por adentro estén podridas, ¿no? Y lo que está pasando en Brasil con la posibilidad de un juicio político de Dilma Rousseff se ha interpretado de distintas formas. Desde los partidarios de Dilma Rousseff se habla incluso de un golpe de Estado encubierto contra la democracia brasileña. ¿Fortalece o debilita la democracia? Es una gran exageración. Hay unos casos de corrupción flagrantes. El juez Moro es un personaje sumamente interesante, ¿no? Ha sacado a la luz, digamos, toda una putrefacción que estaba allí y además que se arrastraba desde hacía mucho tiempo, en la que el propio gobierno de Lula estuvo muy comprometido, según todos los indicios hasta ahora. Y yo creo que es muy sano lo que está ocurriendo en el Brasil. Es una, digamos, revuelta dentro de la misma democracia para limpiar las instituciones, para purificar una democracia que estaba pudriéndose por culpa de la corrupción. Y yo creo que es un buen ejemplo para el resto de América Latina, ¿no?, que haya una vigilancia muy fuerte sobre el poder y haya una intolerancia con lo que es la transgresión de la ley y sobre todo la utilización del poder para enriquecerse, ¿no? ¿Ve un retroceso de la izquierda, o tal vez mejor decir de las izquierdas, porque son proyectos bastante distintos, muchos de ellos, en Sudamérica por estos días? Yo creo que hay un progreso en este sentido. La izquierda hace 20 años no creía en la democracia, creía en la revolución, creía que la revolución estaba en la punta del fusil, ¿no es verdad? Y eso pues debilitaba enormemente las posibilidades democráticas del continente. Creo que esa izquierda prácticamente ha desaparecido. Existen grupúsculos que creen todavía en la lucha armada, pero creo que la izquierda ha aceptado, a veces con entusiasmo y a veces con resignación, que el marco para dar la lucha contra su desarrollo es la democracia, y eso ha fortalecido mucho la democracia en América Latina, ¿no? O sea que, haciendo las sumas y las restas, me parece que la izquierda está en el buen camino, y creo que una cosa parecida se puede decir de la derecha. Tenemos regímenes de derecha hoy día que son democráticos. Eso también era una rareza en el pasado. Una derecha que apoyó muchos regímenes dictatoriales en Latinoamérica en su momento. En el pasado, desde luego. En el pasado la derecha no era democrática, la izquierda no era democrática, y por eso es que América Latina pues ha tenido la historia que... Pero creo que, digamos, poco a poco hemos ido llegando a unos consensos, tanto la derecha como la izquierda. Y la prueba es que, fíjese el caso muy interesante, el caso de Uruguay, por ejemplo, es muy interesante. La izquierda que sube es una izquierda extrema, es una izquierda muy radical, que se suponía no era democrática, y sin embargo la izquierda ha respetado la democracia, no solo la democracia, ha respetado las políticas de mercado, los empresarios están muy contentos con los gobiernos de izquierda que tiene Uruguay, y el país está progresando y la democracia está funcionando. Entonces, creo que es un ejemplo muy, muy interesante de un fenómeno que yo creo que es prácticamente continental, ¿no? Y el triunfo de Macri en Argentina, el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas en Venezuela, la derrota de Evo Morales en el plebiscito en Bolivia, ¿los ve como parte de una tendencia también? Una tendencia muy progresista, una tendencia de un reforzamiento de la democracia, sobre todo el caso de Venezuela, ¿no?, que es el país que está en la situación más dramática, más trágica en América Latina, un país potencialmente tan rico que debería tener los niveles de vida de Suecia o de Suiza, y sin embargo, pues fíjese, la inflación más alta del mundo, índices de criminalidad que son verdaderamente bochornosos. Ahora sí, hemos visto que en las últimas elecciones el 70% del electorado ha votado contra el régimen, quiere salir de ese horror y quiere volver a esa democracia a la que los venezolanos con gran irresponsabilidad dieron la espalda y creyendo en la demagogia esta del socialismo del siglo XXI que los ha llevado prácticamente al borde de la desintegración como país, ¿sí?
Usted es un liberal. Las políticas económicas liberales, que incluyen, por ejemplo, privatizaciones en el caso de América Latina, ¿han sido correctamente implementadas? ¿Han funcionado como deberían funcionar también para fortalecer el Estado de Derecho? Han funcionado en ciertos sitios y donde han funcionado bien, pues han traído enormes beneficios al país. Fíjese usted el caso de Chile, aunque yo sé que hoy día el modelo está siendo muy cuestionado internamente, la transformación de Chile desde el punto de vista económico es realmente uno de los milagros del siglo XXI, ¿no? El país ha cambiado extraordinariamente, es un país que hasta hace poco pues se jactaba de estar acercándose cada vez más al primer mundo, apartándose cada vez más del tercer mundo, y eso fundamentalmente por una política económica muy acertada, no perfecta, porque no hay políticas perfectas, seguramente imperfecta y con muchas necesidades de correcciones, pero el progreso ha sido realmente extraordinario en el contexto de América Latina. Fíjese el caso del Perú, que es muy interesante. Desde que cae la dictadura, el Perú ha tenido 4 gobiernos democráticos de distinta índole, pero que han mantenido una política económica liberal, de apertura, de integración a los mercados, de aliento a la inversión. Y el desarrollo económico ha sido realmente notable, pero realmente notable el crecimiento de las clases medias, la reducción de la extrema pobreza, la creación de oportunidades para los pobres. Ha sido realmente muy, muy, muy notable, aunque otras cosas, digamos, hayan fallado, la política económica y la estabilidad que ha tenido, pues ya ha traído un progreso muy considerable al Perú, ¿no? ¿Tenemos en el caso de Perú o en el caso de Chile gobiernos de izquierda que más bien gobiernan con ideas de derecha? Pues no sé si son ideas de derecha, son las ideas modernas, ¿no es verdad? Lo que nos ha enseñado la historia es que las ideas que funcionan son las ideas que tienen que ver con la democracia política, con la libertad económica, con la integración de los países en los mercados mundiales, con el aliento a la inversión, el aliento a la competencia, a la empresa privada. Esos son los países que han progresado, los que están a la vanguardia del mundo. Y por contra, los países que han optado por la vieja tradición estatista, colectivista, o se han arruinado, o están como Venezuela al borde del abismo, o simplemente han renunciado, ¿no es verdad?, al socialismo, al colectivismo, al estatismo, y están buscando una manera de integrarse al único modelo que realmente funciona. Un problema que en América Latina no se ha reducido, aunque se reduzca la pobreza, por ejemplo, el caso de Chile es un gran ejemplo de reducción de la pobreza, es la desigualdad y la concentración de la riqueza en pocas manos. ¿Hay una respuesta para ese problema que sigue siendo acuciante en países como Chile? Pues mire, yo creo que, digamos, hay que tratar de evitar la demagogia, ¿no? Que es lo más importante. Nosotros queremos sociedades igualitarias donde todos tengan exactamente lo mismo. Eso solamente se consigue a través de una coerción absolutamente brutal. Y la igualdad que se crea artificialmente ni siquiera es igualdad, porque hay siempre una nomenclatura, que es una élite privilegiada que goza de unos privilegios absolutamente extraordinarios respecto a lo que es el común. De tal manera que ese tipo de igualitarismo ni existe ni funciona, porque allí, como dijo Orwell en una de sus novelas, hay iguales que son más iguales que los otros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar de no es crear artificialmente la mentira de una igualdad que realmente nunca existe, sino una sociedad donde haya un punto de partida semejante, que ofrezca oportunidades para todos y que luego, en función de su talento, de su esfuerzo, de su vocación, se vayan creando, digamos, las diferencias que son naturales a la diversidad humana. Lo que hay que evitar son los privilegios, lo que hay que evitar es la discriminación, lo que hay que evitar, por supuesto, es que hay algunos que, por razón de nacimiento, ya tengan garantizado un futuro, en tanto que otros no lo tengan. Ese tipo de carencias o desigualdades sí se pueden combatir, pero, digamos, crear artificialmente una igualdad solo nos ha llevado a crear formas espantosas, realmente espantosas de opresión dentro de las sociedades, ¿no? Esa discusión precisamente sobre el punto de partida, sobre una igualdad de oportunidades a partir de la cual se despliegan las diferencias y los talentos, ha sido una discusión que ha habido en Chile. Por ejemplo, en el tema de la educación. En Chile tenemos una educación extraordinariamente estratificada, en que hijos de ricos estudian con hijos de ricos y así van capa por capa a través de la sociedad.
¿Hay formas efectivamente de combatir? Sin ninguna duda. Yo creo que la forma la han dado. Fíjese un caso, bueno, no es el caso hoy en día, porque desgraciadamente la educación ha entrado en una crisis profunda en Francia, pero uno de los grandes logros de la cultura francesa fue crear una educación en la que se establecía una igualdad de oportunidades para todos los franceses. La educación era una educación de tan alto nivel que entonces esa educación formaba muchachos que podían venir de familias privilegiadas o muchachos de familias muy humildes, pero a los que la educación les daba una igualdad de oportunidades en el punto de partida, las grandes escuelas nacionales, la escuela normal, la escuela politécnica, a la que tenían acceso todos los muchachos que eran simplemente estudiosos, capaces, dedicados a su trabajo. Y entonces, mire, fue el caso de Argentina también. Eso ya nos hemos olvidado, pero a principios del siglo XX Argentina tenía un sistema educativo que era ejemplar en el mundo entero. Es el primer país que acaba prácticamente con el analfabetismo, Argentina, ¿no? Y entonces allí había una igualdad de oportunidades extraordinaria gracias a la educación. Yo creo que ese debe ser nuestro objetivo, conseguir una educación que sea accesible a todos los muchachos, no importa de qué condición sean, y que les dé esa igualdad de oportunidades a partir de la cual ya se pueden establecer las diferencias que resulten naturalmente del esfuerzo y la contribución de cada cual al conjunto de la sociedad, ¿no? ¿Y ese modelo, pensando en el ejemplo de Francia, por ejemplo, debe ser provisto por el Estado, esa educación pública? No, por el Estado y por la sociedad civil al mismo tiempo. Debe haber una coexistencia de ambas fuerzas. Nada que trate de eliminar la diversidad humana es bueno, porque la humanidad es diversa. Y creo que esa diversidad es una forma de riqueza que debemos alentar, que debemos aprovechar. Es muy bueno que haya una universidad, una educación pública y una universidad privada que compitan, y que compitan. La competencia siempre es buena, la competencia siempre es sana, de tal manera que creo que sería un gran error creer que la educación estatal o solo la educación privada pueden garantizar esa igualdad de oportunidades. Otro de los debates hoy en Chile es si la educación universitaria debe ser gratuita para todos. Bueno, digamos, la idea es muy bonita, ahora hay que ver si es realista, ¿no es verdad? ¿Tiene el Estado los recursos suficientes como para garantizar una educación gratuita a todo el mundo que sea al mismo tiempo de muy alto nivel? Yo creo que no hay ningún Estado en el mundo que esté realmente en condiciones de ofrecer esa educación de altísimo nivel y absolutamente gratuita para todo el mundo. Entonces, creo que lo realista es aceptar Claro, nadie debe ser privado por razones económicas de recibir la educación a que tiene derecho y que merece tener de acuerdo a su talento y a su esfuerzo, sin ninguna duda. Pero al mismo tiempo, no creo que sea justo que los ricos, por ejemplo, reciban una educación gratuita cuando están en condiciones de pagarla. Que reciban una educación gratuita a quienes no están en condiciones de pagarla, desde luego, eso es muy justo, eso es muy sano, para crear esa igualdad de oportunidades. Pero una educación puramente gratuita, pagada solo por el Estado pues no produce, el Estado vive de las contribuciones, eso pues, significaría que elevar las contribuciones hasta una estratosfera verdaderamente irresistible. Yo creo que no hay que pecar de utópicos. Creo que la utopía es muy bonita en arte, en literatura, en la vida individual. Uno puede decidir tener una vida absolutamente excepcional, ser un santo, por ejemplo, pero una sociedad entera no puede optar por la utopía sin producir hecatombes. Creo que eso nos lo muestra la historia. Toda la vez que hemos intentado crear la sociedad perfecta, hemos producido unos infiernos intolerables, atroces, ¿no es verdad? Entonces, justamente por eso la democracia es buena, por eso la democracia hace progresar dentro de lo que es un coeficiente humano, no irreal, no inhumano, ¿no? Hablando de ese realismo en la política, la semana pasada falleció el expresidente Patricio Aylwin aquí en Chile. Precisamente muchos destacaron su capacidad para gobernar una transición muy difícil de acuerdo a ciertas normas del realismo. ¿Cómo describiría usted a Patricio Aylwin? ¿Cómo queda su figura para la historia? Pues yo creo que es una figura extraordinaria. Él permitió una transición pacífica en momentos dificilísimos, fue empujando a
a la dictadura hacia la democracia de la manera menos traumática posible. Creo que fue un gran estadista y que justamente esa transición resultó ejemplar en el caso chileno y sirvió de modelo a muchas otras transiciones en América Latina. Creo que el servicio que prestó a su país Patricio Aylwin fue realmente extraordinario y no me extraña por eso que haya casi una unanimidad en los elogios, ¿no? Usted en esas elecciones, las del año 1989, apoyó a Hernán Vigi, el candidato que iba contra Patricio Aylwin. ¿Tenía la razón o con la perspectiva del tiempo cree que se equivocó? Pues mire, yo vi con mucha simpatía la política económica de Vigi. Yo creo que él prestó un gran servicio como ministro de Economía, aunque desde luego dentro de una dictadura, ¿no es verdad? Dictadura, nunca estuve a favor de las dictaduras, yo siempre he estado en contra de todas las dictaduras de izquierda, de derecha. Y creo que la propuesta económica en democracia, que es lo que proponía Vigi en ese momento, era muy válida para Chile. Y de hecho, pues quizá con algunos ajustes, es una política económica que Chile ha seguido con los enormes beneficios que sabemos ha traído al país, ¿no? ¿A un demócrata como usted no le provocaba conflicto apoyar a quien era ministro de Hacienda de la dictadura y continuador, era el candidato oficial de esa Bueno, región? él no proponía la continuación de la dictadura, él proponía la democracia con una política económica que fuera una continuidad de la política económica extraordinariamente liberal que permitió una dictadura, ¿no es verdad? La dictadura siempre estuvo en contra desde el primer día, pero la política económica es una cosa distinta. La política económica fue una política liberal, a diferencia de lo que era el régimen políticamente, que era una dictadura, ¿no es verdad? Además una dictadura bastante brutal y bastante corrompida. Pero la política económica fue un gran éxito, y la prueba es que los gobiernos democráticos la continuaron, y la han continuado hasta hoy en día. Hoy en día por primera vez se comienza a cuestionar, digamos, esa política económica, algo que desde la perspectiva de América Latina resulta muy sorprendente, porque toda América Latina ha visto a Chile con una enorme admiración, con una gran envidia, y entonces pues que esa política hoy día, que parecía ejemplar, que ha sacado a Chile tanto, ¿no?, del su desarrollo, que lo ha acercado tanto a los países del primer mundo, hoy día esté tan cuestionada internamente, nos deja muy desconcertados y nos confirma una vez que nunca nadie está contento con lo que tiene, que siempre aspira más. Quizá es bueno que sea así, porque si no, no habría progreso. Claro, la crítica interna fundamental en Chile tiene que ver con la desigualdad, en el acceso a bienes como educación, como salud, en la concentración de la riqueza en ciertos grupos y especialmente en la capacidad de esos grupos que concentran la riqueza también de cooptar hasta cierto punto la legislación y el proceso político. Bueno, eso es muy malo. Desde luego, toda la crítica que se haga a eso me parece una crítica justificada. Y desde luego, pues como no hay sociedades perfectas, hay sociedades perfectibles, y las sociedades liberales yo creo que son las que admiten más justamente esa imperfección que es congénita a la actividad humana y que por lo tanto exige una vigilancia permanente, no bajar nunca la guardia, exigir constantemente una renovación y una corrección de lo existente. En ese sentido, desde luego, toda la crítica debe ser bienvenida. Lo que sí yo cuestionaría mucho es pretender destruir el sistema que ha traído tantos beneficios a Chile. Creo que ese sistema es corregible, que ese sistema se puede perfeccionar, desde luego. Es muy interesante que la riqueza no vaya a tener un control de la vida política, directa o indirectamente, desde luego, porque eso sería el principio del fin de la democracia. Todo lo que se haga en ese sentido es válido, pero el cuestionamiento del modelo a mí me parecería, para decirlo de una manera un poco dramática, suicida. Usted es cercano a Sebastián Piñera. Soy amigo de él, sí. ¿Cree que va a ser candidato nuevamente a la presidencia? Yo creo que va a ser candidato a la presidencia, sí. No me lo ha dicho, pero todos los síntomas, todos los indicios, creo que van por allí, ¿no? Sí. ¿Y usted cree que sería un buen presidente? Bueno, yo creo que fue un buen presidente. Yo creo que fue un buen presidente. Se encontró de pronto con una contestación estudiantil que lo sorprendió, que sorprendió a todo el mundo, pero yo creo que hechas las sumas y las restas fue muy buen presidente, sí. ¿Y Ricardo Lagos qué opina de él? Bien, opino muy bien, creo que fue también muy buen presidente. Creo que Chile ha tenido la suerte de tener presidentes de distintas tendencias que han mantenido en lo básico un modelo que ha sido muy eficiente y muy eficaz, ¿no es cierto?, para el progreso de Chile. ¿Y Michelle Bachelet?
Y creo que Michel Bachelet pues es una persona a la que voy a saludar esta tarde y a desearle sobre todo mucha suerte. Creo que ha respetado la democracia y ha respetado en lo esencial el modelo. Creo que eso es muy importante y que al mismo tiempo ha tenido una preocupación de tipo social por razones perfectamente comprensibles, necesarias, ¿no? Creo que Chile ha tenido mucha suerte en ese sentido, ha tenido una clase política que en el poder ha mantenido básicamente lo fundamental del modelo con ajustes relativos, ¿no? Creo que por primera vez se viene a cuestionar profundamente el modelo. Hasta ahora no ha ocurrido. Y ahí hay un peligro, porque ningún país está, digamos, vacunado contra la posibilidad de una regresión. Eso si algo hemos aprendido en la época nuestra es que todos los países pueden retroceder violentamente y al mismo tiempo que pueden progresar, ¿no? Esperemos que el caso de Chile no sea el de un retroceso, sino el de un perfeccionamiento continuado de la democracia y de un sistema que no hay que olvidar ha traído a Chile beneficios que no ha gozado ningún otro país de América Latina, ¿no? ¿Esos perfeccionamientos incluyen también, por ejemplo, la posibilidad de discutir una nueva constitución, que es un debate que está abierto hoy en Chile, si hay que tener una nueva constitución y se tiene que hacerse vía asamblea constituyente? Pues mire, sobre eso no me atrevería yo a opinar, no conozco el constitucionalismo chileno como para dar una opinión sobre eso. Cuando yo me refiero al modelo, si la Constitución va a fortalecer este modelo y perfeccionarlo desde el punto de vista democrático, sobre todo lo que es la creación de igualdad de oportunidades, que en eso siempre se puede avanzar, se puede progresar en buena hora, ¿no? Si significa un retroceso, desde luego que no se lo desearía a Chile ni a ningún país. En teoría, en general, no hablando solamente de Chile, ¿le parece que las constituciones tienen que ser redactadas por una asamblea constituyente o le parece más bien indiferente el mecanismo? No, yo creo que la asamblea constituyente, creo que la constitución tiene una importancia que amerita suficientemente que haya una asamblea, una institución muy representativa que esté detrás de la... Ahora, creo que más importante que las constituciones son las realidades que están detrás de las constituciones. No sé si usted sabe cuál es el país que tiene más constituciones en la historia de América Latina. ¿Bolivia? Es Haití. Haití. Es Haití, que es un país que ha sido pues muy poco democrático, es un país donde se ha vivido en la arbitrariedad buena parte de su historia. Sin embargo, se ha dado muchas constituciones, tantas que ningún otro país de América Latina se puede equiparar con él. Entonces, creo que es interesante, no hay que prestar demasiada confianza a las constituciones de por sí, sino lo que está detrás de ellas. Las costumbres, cierta actitud frente a la ley, cierta actitud frente a la institucionalidad. Eso es lo que da a las constituciones su peso, su vigencia. El hecho de que existan por sí mismas no representa gran cosa. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en esta conversación con Mario Vargas Llosa aquí en CNN Chile. Estamos de vuelta en esta conversación en CNN Chile con Mario Vargas Llosa, quien, entre otras cosas, viene a Chile a presentar su nueva novela, Cinco Esquinas. Hablábamos algo al principio de la entrevista, el tema que está aquí presentado es el del periodismo amarillista, el periodismo de escándalo. ¿Qué tan importante es ese periodismo hoy en el mundo? Pues desgraciadamente yo creo que es cada vez más importante. Siempre existió como un periodismo más bien marginal, pero luego creo que a consecuencia de un fenómeno cultural de nuestra época, que se da tanto en el tercer mundo como en el primer mundo, y es la conversión de la cultura en una forma de entretenimiento, de diversión. El periodismo amarillo ha cobrado una vigencia y ha pasado a ser, digamos, una corriente central dentro de lo que es el periodismo, ¿no? En este sentido, creo que los periódicos más serios, los periódicos más responsables, no pueden evitar abrir, aunque sea una pequeña puerta o una pequeña ventana, a esa forma de periodismo de entretenimiento que deriva a la corta o a la larga en el periodismo amarillo y en el escándalo. Y yo creo que es un fenómeno cultural, más que estrictamente periodístico, porque se da en otros campos de la vida social, se da en el campo de la política, por ejemplo. La política es cada vez más un espectáculo, ¿no? Mucho más que un debate de ideas, de proyectos, de programas. Es un espectáculo en el que pues, puede fácilmente imponerse, ganar las elecciones o convertirse en un protagonista central de la vida política
un payaso. Creo que el caso más dramático lo tenemos hoy día en Estados Unidos, donde, no sé, hace 20 años hubiera sido inconcebible que un personaje como Trump llegara a tener el protagonismo que tiene, que está a punto de convertirse en el candidato de un partido tradicional, importantísimo, como es el Partido Republicano. Yo creo que esa es una deriva que tiene que ver con esa conversión de la cultura en una forma de entretenimiento, de diversión, ¿no? Trump, que afecta el periodismo, que afecta las artes, que afecta la política. ¿Trump es un payaso para usted? Es un payaso. Bueno, para mí y para todo el mundo. Es un señor que dice payasadas, que no hay ninguna responsabilidad en las barbaridades que dice. Ha dicho las cosas más absolutamente infames contra los mexicanos. Dice cualquier cosa, y como resulta divertido por la convicción con que las dice, por el espectáculo que es él en todas sus presentaciones, ha ido rompiendo esa marginalidad en la que parecía que se iba a quedar, y ha ido capturando una audiencia cada vez mayor. Claro, él apela a los bajos instintos, ¿no? Apela a los prejuicios raciales, a los prejuicios religiosos, y entonces es una forma de demagogia que nosotros estamos muy acostumbrados en América Latina, pero que en un país como Estados Unidos parecía siempre algo muy marginal, y sin embargo ha dejado de ser marginal. Y ahí está el Partido Republicano con el problema más serio de su historia, que si tiene como candidato a Donald Trump, pues no solamente va a perder las elecciones, sino probablemente no se va a recuperar nunca del desprestigio que eso significa. Pero creo que el fenómeno de Trump no es casual, creo que responde a lo que es esa transformación de la vida cultural de nuestro tiempo en un espectáculo, en una forma de diversión, donde todo vale. Y entonces creo que el periodismo amarillo es una consecuencia de eso, ¿no? Antes de ir a lo del periodismo amarillo, en el caso de Trump, ¿qué tan grave es la forma en que está ahora dando la democracia de Estados Unidos? ¿Puede causarle un daño realmente relevante a la democracia? Yo no creo que vaya a ganar las elecciones Trump en ningún caso. No, yo creo que al contrario, si él es el candidato del Partido Republicano, pues le va a facilitar muchísimo la victoria a Hillary Clinton, ¿no? Que es otro nivel, es absolutamente otro. Entonces, no creo que el sistema americano esté en peligro, pero sí creo que Donald Trump significa algo sumamente preocupante cara al futuro de las instituciones, cara al futuro de la vida política en Estados Unidos y en la política de nuestro tiempo. El fenómeno se da también en Europa, sin ninguna duda. El fenómeno, hoy un populismo, por ejemplo, que resulta de lo que es la política como espectáculo, que tiene hoy día cabida en países donde antes era inconcebible. Yo he vivido muchos años en Francia, por ejemplo, y a mí me espeluzna ver hoy en día cómo la civilización del espectáculo ha ganado también la vida política en Francia, ¿no? Parecía inconcebible que una organización como el Front National llegara a ser el primer partido político hoy día, y es un partido montado enteramente sobre los prejuicios, sobre la discriminación, algo que en Francia pues siempre existió, pero como algo muy, muy marginal, ¿no? Entonces, es un gravísimo fenómeno que tiene. Yo creo que es un fenómeno cultural, básicamente, de la que el periodismo, la vida política y también, por supuesto, la vida de las artes, la vida de las letras, ¿no?, son hoy día víctimas. Ahora, hay una corriente de lo que en España se llamó los indignados, ¿no?, de una protesta muy fuerte contra lo que se ha llamado la clase política tradicional, que también la estamos viendo en Chile, la estamos viendo en muchos otros países. ¿Tiene forma de recuperarse la forma más tradicional de hacer política de los partidos que habían surgido, digamos, durante el siglo XX? ¿O vamos hacia otra forma de hacer política? El fenómeno de los indignados pues es un fenómeno interesante, con una justificación de base. Los jóvenes no se sienten representados por los partidos políticos tradicionales, que se han convertido en muchos casos en meras cúpulas, sin una vitalidad interna, y entonces han irrumpido, y a veces eso ha sido, una gran revitalización de la vida política. En España es un fenómeno muy interesante, porque los indignados hoy en día ya forman parte del establishment. Ya han ganado elecciones, han comenzado a formar parte del poder, por lo menos municipal, y entonces han empezado al mismo tiempo a comportarse como partidos, del establecimiento.
Lo que a mí me parece una evolución perfectamente lícita y además incluso hasta saludable para la democracia, ¿no? Este fenómeno cultural del que hablábamos, usted lo había denunciado en un discurso muy famoso que se llamó La civilización del espectáculo. Es un libro, sí. Claro. En ese momento había una denuncia en general del periodismo amarillo, del periodismo de escándalo. ¿Ese periodismo amarillo sigue tomando fuerza en el mundo? Sí, sigue tomando fuerza en el mundo. Y en algunos países de una manera absolutamente abrumadora. Mire el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, es muy interesante. Gran Bretaña era famosa por la seriedad del periodismo y al mismo tiempo creo que hoy en día probablemente es el país que tiene en Europa el periodismo más amarillo, más escandaloso, que vive del chisme, del escándalo. Los periódicos serios no venden jamás como los tabloides son los que venden realmente masivamente, llegan a todo, y son básicamente periódicos de escándalo, periódicos amarillos, ¿no? Que llegan hasta unos extremos verdaderamente repugnantes, ¿no? De provocación, de denuncia de la intimidad, de exposición de la intimidad. Entonces, pero creo que no es un fenómeno del periodismo, creo que es un fenómeno de la cultura. La cultura de nuestro tiempo ha ido creando esos monstruos, de tal manera que la responsabilidad recae fundamentalmente sobre nosotros. Y a usted, bueno, le tocó primero analizarlo como intelectual y ahora le ha tocado ser, no sé decir, protagonista o víctima de este mismo fenómeno. Padecerlo, sí, claro que sí. ¿Cómo se vive desde esa vereda también? Pues se vive muy mal. He tenido ocasión de comprobar en carne propia los estragos que hace el periodismo amarillo, el periodismo irresponsable, chismográfico, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo ha enfrentado? Porque, por ejemplo, usted ponía... bueno, no hay manera de enfrentarlo, porque uno no puede luchar contra un monstruo de ese... Pero sí he tenido ocasión de padecerlo y conocerlo desde dentro y confirmar, como le digo, en carne propia, los estragos que puede causar en la vida de las personas, en la vida privada, en la vida pública de las personas, esa vigilancia chismográfica en espera del escándalo, ¿no? Y que si no encuentra, lo fabrica, el escándalo lo fabrica, ¿no? Usted en La civilización del espectáculo ponía el ejemplo de la revista Hola. Decía, Hola y sus congéneres son los productos periodísticos más genuinos de la civilización del espectáculo. Ahora usted le ha dado entrevistas a la revista Hola. Pero digamos, es un caso un poco especial el de Hola, porque no es el escándalo, Hola es una revista que crea una irrealidad, ¿no es cierto? Un mundo de gente muy próspera, que no hace más que dedicarse a los placeres, al goce, que vive en casas maravillosas, cuya vida consiste en cazar, en montar a caballo, en navegar. Es la vida en rosa, ¿no es cierto? Y eso hace soñar a muchísima gente en una vida que es absolutamente irreal, artificial. Ese es un periodismo que crea una irrealidad que desnaturaliza profundamente lo que es la vida, incluso la vida de los propios ricos, pero que no busca la suciedad, la mugre, ¿no? El periodismo amarillo busca sobre todo la mugre, el escándalo, ¿no es verdad? Escarbar la intimidad hasta llegar de alguna manera a morder la carne del escándalo. Eso es lo que es lo más repugnante, ¿no? Usted puede decir que el periodismo que representa ahora es una forma de enajenación muy profunda, ¿no? La gente busca allí ahora lo que antes le daban las novelas, o que le daban las obras de teatro, ¿no? Ahora es ese periodismo de fantasía, de irrealidad, de ensueño, ¿no? Pero la forma del escándalo, del amarillismo, es una forma mucho más degradada y dañina y perjudicial, ¿no? ¿Se contradice el intelectual que habla de una manera muy crítica de esto con el protagonista de esta, comillas, noticia que acepta hablar de su vida privada o de las fotos? En absoluto, mire, yo no he buscado el aparecer en las revistas de sociedad, ni muchísimo menos. Me molesta mucho la vigilancia del periodismo chismográfico. Y al mismo tiempo, pues no hay nada que hacer. Desgraciadamente, los escritores también somos personas públicas, ¿no? Y si las circunstancias hacen que caigamos en manos de ese periodismo, pues hay que tratar de sobrevivir a la experiencia. Usted fue durante muchísimos años Mario Vargas Llosa, hoy probablemente es el premio Nobel Mario Vargas Llosa. ¿Cambia mucho la vida con ese apellido adosado al nombre y a la trayectoria que usted ha tenido siempre? Bueno, quita tiempo, ¿no? Quita tiempo porque, digamos, hay muchas solicitaciones que sin el premio Nobel no vendrían,
Y por otra parte también hay una idea de que el premio Nobel, al mismo tiempo que encumbra a un escritor, lo mata, acaba con él, ¿no? Lo convierte en una estatua. Y yo hago todo lo posible pues por demostrar que no soy una estatua, que sigo siendo vivo, que sigo estando vivo, ¿no? A pesar del premio Nobel. ¿Seguir escribiendo, seguir lanzando libros tiene que ver con eso también? Sí, claro, desde luego. Creo que es muy importante mantenerse vivo, pues para mí es seguir escribiendo, ¿no? ¿Y qué le parece interesante de lo que está pasando hoy en la literatura? Pues mire, la literatura, digamos, por una parte creo que se mantiene viva. En América Latina creo que la literatura mantiene una gran vitalidad, una gran creatividad, una gran diversidad, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en el pasado, que había una línea dominante, ¿no? Hoy día yo creo que los escritores latinoamericanos escriben de maneras muy distintas, hacen literatura de todo tipo. Y por otra parte hay la gran pregunta: ¿qué va a pasar con el libro? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar con la cultura del libro? ¿Va a sobrevivir? ¿Va a quedar muy marginada? ¿Va a ser derrotado el libro por la imagen? Esa es una pregunta para la que yo no tengo respuesta, simplemente una inquietud. No sabemos qué va a ocurrir con el libro. Yo creo que la historia no está escrita y va a depender de nosotros, ¿no? De lo que nosotros decidamos. Pero creo que la defensa del libro no es una defensa que se esté haciendo con la convicción y con la eficacia que debería, ¿no? De tal manera que me pregunto si el libro va a seguir siendo ese alimento central de la vida cultural que ha sido hasta ahora, o si va a quedar cada vez más marginado y va a ser sobre todo la imagen, la pantalla, ¿no? La gran protagonista de la vida cultural del futuro. ¿Qué se pierde en la civilización, en la humanidad, cuando el libro deja de ser protagonista? Se pierde el espíritu crítico. Creo que la pantalla es incapaz de mantener el espíritu crítico como lo mantiene el libro. Creo que el libro nos hace, precisamente con el esfuerzo intelectual que significa leer, es decir, traducir las palabras en imágenes, hacemos un esfuerzo intelectual que desarrolla en nosotros una actitud crítica frente al mundo. Yo creo que la pantalla tiende más bien a neutralizar y hasta apagar ese espíritu crítico, ¿no? Somos mucho más pasivos frente a la imagen. Y creo que eso sí puede tener consecuencias muy graves para el futuro de la democracia. La democracia necesita no solo, digamos, ciudadanos que participen activamente en la vida pública, sino que participen con una actitud crítica. Y si esa actitud crítica se apaga o desaparece, creo que las instituciones y la democracia sufren y puede llegar hasta desaparecer, a extinguirse, ¿no? Hoy esa actitud crítica se da muchas veces, por ejemplo, en redes sociales, donde a través de algunos de 140 caracteres en Twitter o de compartir noticias en Facebook, se ve mucha crítica sobre lo que está pasando políticamente. ¿Eso de alguna manera crea una cierta esfera de discusión política o está muy lejos de lo que debería ser un debate? Digamos, está lejos de lo que debería ser un debate. Lo que permite es a todo el mundo, digamos, participar o tener la sensación de que participa en un debate público. Pero ese debate pues es bastante, digamos, relativo, no está encauzado, no repercute de la misma manera en todo el mundo. Creo que en el único campo en el que eso indiscutiblemente ha traído un gran progreso es en el de la libertad de expresión. Creo que hoy en día es mucho más difícil controlar, ¿no?, la libertad de expresión o suprimirla que en el pasado, gracias a la gran revolución audiovisual de nuestro tiempo. Ese es un gran progreso, sin ninguna duda. Hoy día no hay sistemas de censura que no puedan ser, digamos, transgredidos por la tecnología. Y en eso sí hemos progresado. Ahora, si de eso va a resultar una mejor información, no es seguro. Al contrario, yo creo que muchas veces esa variedad tan extraordinaria que permiten las redes sociales lo que contribuye es a una confusión, ¿no?, extraordinaria, porque no hay jerarquización de la información y entonces la falta de jerarquización muchas veces es tan grave como la falta de información. ¿Se necesitan y se van a seguir necesitando los medios de prensa más tradicionales que hacen investigación profunda, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que son los únicos vectores que realmente nos permiten jerarquizar esa información que las redes sociales nos presentan de una manera completamente informe y caótica, ¿no? Hablábamos de la literatura. Usted fue protagonista de un momento muy único en la literatura latinoamericana, como fue el boom, un momento en que de alguna manera el mundo miró a Latinoamérica con muchísimo interés en lo que estaba pasando.
¿Es repetible una experiencia como esa? ¿Es posible que Latinoamérica sea de alguna manera un centro que genere interés en Europa, en Estados Unidos, por lo que se está haciendo en términos artísticos? Bueno, todo es posible, todo es posible. Creo que una de las grandes enseñanzas de la historia en nuestra época es que todo es posible, todo puede ocurrir, ¿no? Ya ocurrió con América Latina y puede volver a ocurrir el día de mañana. Lo importante yo creo que no es tanto la novedad, ¿no? Sino que se mantenga una actividad que es muy necesaria, muy importante desde el punto de vista cultural, una literatura rica, una literatura novedosa que llegue a un público y que exprese además toda esa diversidad, esa complejidad de la problemática latinoamericana. Eso está ocurriendo y creo que eso, pues mientras se mantenga, será bueno para América Latina y desde luego será muy bueno para la literatura, ¿no? ¿Hay algo que le llame la atención de lo que se está haciendo literariamente en Chile, por ejemplo? Pues mire, no sigo la actualidad como para poder decirlo. Estoy leyendo ahora una novela de Carlos Franz que acaba de ganar un premio en Lima, una novela que, dicho sea de paso, me parece muy, muy interesante, basada en la vida del pintor Rugendas, un pintor alemán que estuvo en Chile en el siglo XIX, donde aparece también Darwin. Es una novela ambiciosa y muy interesante, pero no sigo tanto la actualidad como para poder hacer un resumen, ¿no?, sobre la vida, ni siquiera la latinoamericana, ¿no? ¿Hay tal vez una cierta vuelta a la intimidad, a temas más minimalistas en la literatura? Yo creo que es una tendencia que hoy día prevalece en América Latina, ¿no? No son tanto las novelas ambiciosas, los grandes frescos históricos, sociales, como ocurría en la época del llamado boom, sino hoy día más una exploración de la intimidad, de lo privado. Hay también una actitud más experimental, ¿no?, de búsqueda de nuevas formas, de nuevos lenguajes. Sí, esa diría yo que es una tendencia hoy día característica, y no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no? En Europa también es la exploración de la intimidad y más bien rehuir los grandes frescos, ¿no?, los grandes murales. ¿Hay una cierta reacción a lo que hizo, por ejemplo, su generación? Se dice siempre en el arte el hijo trata de matar al padre, ¿no?, como una forma de... Sí, yo creo que en ese sentido pues hay una diferencia. En la época del boom prevalecía esa idea ambiciosa de mostrar una sociedad en movimiento en todos sus entresijos y variantes, y eso hoy día yo creo que los escritores jóvenes más bien lo rechazan, prefieren concentrarse en un aspecto de la vida, de la experiencia, y explorarlo hasta sus últimas entrañas, ¿no? Creo que sería una de las grandes fronteras, las grandes diferencias entre lo que fue la literatura en América Latina de hace 20 o 30 años y la actual, ¿no? Finalmente, ¿qué espera de estos días que va a estar aquí en Chile? Días bastante intensos y cargados de actividades. Bueno, espero salir de Chile con una información mayor de la que tengo sobre las cosas que están ocurriendo aquí, que estoy seguro van a tener un eco en el resto de América Latina, ¿no? Mario Vargas Llosa, muchísimas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muchas gracias también. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Sigan en la sintonía de CNN Chile.